la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos es un ente con atribuciones complejas. Y digo porque tiene atribuciones complejas porque por eso está en la cabeza de la institución un abogado. Y es que tiene a su cargo todo lo que es el sistema de gestión registral. El sistema de gestión registral es la coordinación, administración, regulación, organización de los registros mercantiles y también esta regulación, actividad de la actividad registral de los registros de la propiedad, pero en concurrencia con los municipios. Para que tengamos un poco claro, respecto de los registros mercantiles, la competencia de la Dirección Nacional entonces es toda la parte organizativa, cómo funcionan los registros. Nosotros tenemos 14 registros a nivel nacional. Estos son registros que se dedican a lograr a través de sus máximas autoridades, que son los registradores mercantiles, la definición de qué actos de carácter societario deben o no tener efectos jurídicos al pasar a conformar un libro de registro. Y por lo tanto determinar quién es miembro de una sociedad, quién es representante legal de una sociedad, etc. Respecto de registros de la propiedad, nosotros en registros de la propiedad tenemos administración concurrente, porque en cambio toda la parte administrativa y financiera le corresponde a los municipios. Por eso es que, por ejemplo, son los alcaldes los que nombran el registrador de la propiedad. Sin embargo, la DINARRAP lo que hace con esos registros es regular la administración adecuada del sistema registral, de tal manera que si es que se está pidiendo documentación adicional que no se requiere para la inscripción de un traspaso de propiedad, ese es nuestro ámbito de acción para decirle que esos documentos tienen que ser exactamente los que están dispuestos en la ley y por lo tanto nosotros sobre esos aspectos tenemos organización, supervigilancia e incluso tramitamos quejas que, aunque no tienen efectos vinculantes, dirigen a la autoridad nominadora, que es el alcalde, los elementos para que ellos puedan tomar la decisión sobre el desempeño de la máxima autoridad de un registro. Estos registros, como ustedes pueden ver, también ahora los libros ya no son solamente físicos, también son digitales. Se llaman libros registrales y entonces tenemos un formato físico que la tendencia es irlos convirtiendo en formatos digitales. El otro lado de lo que hace la DINARRAP es presidir el Sistema Nacional de Registros Públicos. En ese Sistema Nacional de Registros Públicos nosotros igualmente regulamos, administramos y supervisamos de aquellas instituciones que conforme el artículo 13 de la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos conforman este Sistema Nacional de Registros Públicos, que es el SINARRAP. La siguiente diapositiva, si para terminar. Respecto del SINARRAP, y ahí quiero que le vean un poquito a la diapositiva que tienen ustedes enfrente para que se pueda explicar y sea muy didáctico el tema. Si ustedes se fijan, en cuanto al Sistema Nacional de Registros Públicos, tenemos que cada entidad del Estado tiene sus propias bases de datos. No hay una base de datos por entidad, hay muchas bases de datos por entidad, porque depende de para qué esté construida la base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a dar al registro civil. Registro civil tiene una base de datos que es la de registros, la de dónde están todos nuestros datos como ciudadanos. No es si estamos casados, nuestros hijos, nuestro nacimiento, la edad, etc. ¿No es cierto? Esa es una base. Pero el registro civil puede tener otras bases. Puede tener una base de inventarios, puede tener una base de empleados, puede tener una base de, qué sé yo, se me ocurre, activos fijos, miles de bases, ¿no es cierto? Porque cada institución, dependiendo de las áreas de cada unidad institucional, tiene bases. Pero el deber ser del registro civil es tener la base de registro civil, pero hay otras bases. Esa base de registro civil, entonces, entra a un sistema que le hemos hecho lo más didáctico posible. Si es que hay ingenieros en sistemas en el lugar, me sabrán disculpar porque yo sé que es mucho más técnico que mi simple grafiquito, pero que esto tiene el afán de hacer que se entienda por toda la ciudadanía. Toma esa base de datos, no las otras, exclusivamente esa base de datos, y no todos los campos. Por eso en el dibujito le pusimos solo la parte de amarillo, de tomate y la parte de arriba. ¿Por qué? Porque aunque la base de registro civil, donde están todos nuestros datos, tenga toda la información, no se toma toda la información, se toman los campos. Para que me entiendan,
Cuando nosotros tenemos una tablita de Excel, en la parte de arriba le ponemos a primera columna nombre, en la segunda apellido, en la tercera edad, en la cuarta profesión, y así vamos, nombrando cada columna, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es nombrar cada columna. ¿Para qué? Para que a través de ese sistema que está ahí, que es como una computadora, se utilice solo un llamado. Ese llamado es un llamado al campo, no una base de datos. Sería costosísimo, sería humana y técnicamente imposible que en un espacio físico se almacenara toda la información. ¿Por qué sería muy costoso y humanamente imposible? Porque no va a haber servidor que aguante. Entonces, lo que se ha hecho, y lo que se hace en todo el mundo con el tema de interoperabilidad, es que lo que se hace es una coordinación a través de esa como computadorita que les dibujamos ahí, en donde solo se llama al campo. Pero ¿y cómo se llama al campo? Se llama al campo a través de lo que el Ministerio de Inclusión del Interior o el Consejo de la Judicatura, que son los que van a usar la información, determinen cómo llamar. Y normalmente, exclusivamente en muchos casos, es el número de cédula. Entonces, en estas ventanillas que están acá, el funcionario digita una cédula de identidad. Al digitar esa cédula de identidad, se activa la cajita en la computadora que está ahí y única y exclusivamente llama al campo de información que se ha activado. ¿Por qué? Porque el ministerio o el consejo no van a tener acceso a todos los campos, sino única y exclusivamente a los campos que han sido autorizados consumir. Esa es de manera general cómo funciona. Ahora voy a explicarles cómo procede el tema de las autorizaciones. Como ustedes ven, no todas las bases forman parte de este Sistema Nacional de Registros Públicos, porque ahí tienen que estar solo aquellas bases de datos que tengan esta categoría de registro público. ¿Y qué tienen esto? Cuando una base de datos tiene categoría de registro público, cuando tiene efectos jurídicos, cuando es un acto o un hecho que genera efectos jurídicos. Por ejemplo, una base de datos donde hay una condición que genera un efecto jurídico, que es la atención privilegiada, es la de discapacidad. Es un hecho que hay una discapacidad y por ese hecho, esa base es de registro público o es un libro de registro, porque por esa condición va a tener esa persona derecho a privilegios o atención positiva, por ejemplo, a que las instituciones tengan 4% de sus empleados con discapacidad. Pero ¿qué hago en ese caso? El Consejo de la Judicatura, en el ejemplo que les planteo, dice: quiero saber si esa persona que estoy contratando tiene o no discapacidad. Me digita la clave, en este caso el número de cédula, llama al dato y dice sí, pero no le trae todo, le trae lo que está autorizado. ¿Qué está autorizado? Nombre y apellido, está autorizado por probablemente la edad y la condición de discapacidad. No tiene por qué traerle en ese llamado ni si tiene carro, ni si tiene vehículo. ¿Por qué? Porque no es para esa finalidad para la cual se requirió la información. Así es como funciona cada uno. La primera, entonces, es recordar que no todas las bases forman parte del Sistema Nacional de Registros Públicos, solo aquellas que tienen información, que tienen actos o hechos que tienen efectos jurídicos. Y del otro lado, no todas las entidades pueden solicitar el consumo abierto de todo, porque tienen que actuar solo conforme la finalidad con la que se lo están haciendo y conforme sus competencias. Así funciona lo que nosotros denominamos el SINAVAP. Ese Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos tiene entonces esta estructura que nos ayuda a satisfacer a las entidades fuentes y a las entidades consumidoras. Tenemos 37 instituciones que son fuente y 425 consumidoras. ¿Por qué esto? Porque evidentemente, por ejemplo, una base como la del BIES es una base de datos que no va a poder nunca integrar el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. ¿Por qué? Porque la base del BIES se rige por sigilo bancario y como tiene un nivel de reserva, esa información no se interopera. Lo mismo ocurre con otras bases que su contenido no tiene necesidad de que sea
conocido o administrado o percibido por otra institución, como en el ejemplo que mencionamos hace rato de los inventarios. Por más que el efecto jurídico del inventario sea que sabe de qué es propiedad de una entidad, no habilita a que esté acá adentro, no solo por el tema jurídico, sino porque no tiene sentido que uno involucre en todos estos procesos tecnológicos bases de datos, porque se acumula. Todo esto es costo económico, porque hay que pagar la estructura, la infraestructura de base, que es CDT, hay que pagar las conexiones, se hacen lo que se llama contactos Virtual Data Center. Esto significa que hay unos web service, los que son ingenieros lo van a entender, eso se hacen unas configuraciones para que la institución que recibe, la institución que envía, que en este caso nosotros, esa tablita de información que estamos dibujando ahí, se pueda conectar eficientemente, y todo eso tiene costos económicos, de recursos humanos, de conocimientos técnicos. Entonces no justifica que todo esté ahí. Este sistema tiene entonces 3 niveles de control. Tiene el nivel de control que se llama técnico o tecnológico, que es toda una plataforma tecnológica que permite, en esta asignación de credenciales, donde se le va a asignar un usuario y un password, saber qué persona de qué institución, desde la que está en la ventanilla hasta la que está en la parte del ingeniero en sistemas en el departamento de sistemas de cada institución, hace uso de la plataforma de los dos lados. Y nosotros además adentro tenemos lo que se llaman los logs, que permiten hacer la trazabilidad. ¿Qué significa esa trazabilidad? Que sabemos quién consumió qué campos, no qué datos. En eso quiero aclarar. ¿Qué campos, no qué datos, en qué día, a qué hora? De tal manera que puedo yo saber que en ese día, a esa hora, consumió los campos nombre, cédula, edad, pero no puedo saber quién, de quién se consumieron esos datos. Eso lo va a saber la fuente, que tiene la obligación de hacer los consumos para justificar por qué están usando la data. Y entonces ahí nosotros tenemos otro nivel, que por eso tenemos ahí un pequeño vigilante, que es de verificar que efectivamente los campos que esté usando son los campos para los que está autorizado y solo para lo que dijo. Y también tenemos otro nivel, que es el nivel jurídico. Ese nivel jurídico es que a través de resoluciones que yo voy firmando una a una, todo lo que me van pidiendo las entidades consumidoras, yo autorizo para ver si es que tienen en sus competencias institucionales la posibilidad o no de usar o no esa información. Porque, por ejemplo, si el Ministerio de Finanzas me pidiera a mí información, me pidiera autorización de la DINAVAP, información a MIES sobre el tema de niñez y adolescencia, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas no tiene competencia sobre niñez y adolescencia, la tiene el MIES. Y por lo tanto, esa información sí podría solicitarla, por ejemplo, Fiscalía o Consejo de la Judicatura, porque se trata del ámbito de sus competencias. Y eso revisamos no solo desde la institucionalidad, sino campo por campo de lo que se está pidiendo. El siguiente nivel de protección que tenemos es un nivel de protección organizativo. ¿Qué se hace? Se firman acuerdos de confidencialidad de todas las personas, tanto de los que están en ventanillas como de los que están en los departamentos de sistemas. Se nombran coordinadores institucionales que tienen la obligación de velar porque cada uno de los norma técnica que verifican cómo deben usar, cuándo deben usar, en qué condiciones deben usar, esté cumpliendo, que además tiene la obligación de reportarnos cualquier tipo de situación anómala y con quien nosotros además podemos conversar inmediatamente si es que podemos detectar que ha habido, por ejemplo, una falla de servicio, que no se le está conectando, para poder decirle algo pasó, se desconectaron, no tienen servicio, se les cayó su proveedor de internet, corrijan. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que ocurre en la ventanilla es que dicen se fue el sistema y por eso no se puede atender. Entonces nosotros, como se fijan, somos lo que está detrás de estos servicios automatizados que ustedes reciben en ventanilla. Estos se llaman entonces datos transaccionales y que son llamados, como les mencionaba, uno a uno en atención al usuario, que es el que habilita el servicio.
favor, la siguiente diapositiva, si fuera tan gentil. Ya. ¿Qué ocurrió? Como hemos conversado, estos libros de registros tienen dentro de cada libro datos personales y datos públicos o información pública. Los datos públicos o de información pública tienen un nivel de marco regulatorio diferente a los datos personales. Cuando hablamos de datos públicos o información pública, estos son transparentes, disponibles, en formato abierto, accesibles y se rigen por la Ley Orgánica de Transparencia de Acceso a la Información Pública y por la Constitución, el artículo 18, numeral 2. Pero los libros de registro también tienen datos personales y esos datos personales son incluso todo lo opuesto, son confidenciales, son de seguridad, tienen acceso solo autorizado por el titular o por mandato de ley o por orden judicial, y lo único que tenemos de normativa sobre esos datos personales nosotros como sistema de registro de públicos es el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registros Públicos y la Constitución, el artículo 66, numeral 19. No había, y como ustedes saben, una ley de protección de datos. Entonces, la vida me ha permitido hacer el curso de Derecho a Nuevas Tecnologías hace bastantes años, y cuando me honró con la posibilidad de llegar a la DINAVAC, me encontré yo con esta realidad. Y esta realidad es que nosotros teníamos la Ley del Sistema Nacional de Registros Públicos, donde había una base de datos. Esa base de datos, que es la que les acabo de explicar, algunas bases de datos, como la del registro de la propiedad, por ejemplo, que de la columna 1 a la 20, que es la descripción del inmueble, donde está ubicado, las coordenadas, los linderos, son datos públicos que se pueden entregar libremente. En cambio, de la columna 21 a la 40 son datos personales, porque es quién es dueño del inmueble, quién es hipotecario del inmueble, a quién se lo vendieron, entonces son personas. Y para esta otra parte, la normativa era insuficiente. Por favor, la siguiente diapositiva. Por eso es que, reconociendo esta realidad, nosotros emprendimos desde enero a febrero del 2018 un proceso de diagnóstico. Queríamos saber si lo que nos estaba pasando a nosotros le estaba pasando a todos los demás. Si todas las instituciones públicas con sus bases de datos, así como tenía la del registro civil, no solo la de los ciudadanos, sino otras, les estaba pasando lo mismo, que no tenían normativa que les ayude a saber cómo actuar cuando se tratan de ese tipo de datos. De marzo a diciembre de 2018, nosotros hicimos 60 mesas de trabajo con actores de la academia, sector público, sector privado, sector industrial, empresarial, sociedad civil, organismos internacionales, e incluso estuvimos aquí en la asamblea. Tuvimos la oportunidad también de estar en provincias como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Machala, Manta e Ibarra. Y en todo eso pudimos detectar que había la necesidad de todos los que hacemos uso de datos para nuestras funciones, una normativa que nos diga, que nos pise la cancha, ¿no? Nos diga hasta dónde y cómo, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Por eso elaboramos, después de toda esta construcción participativa, un anteproyecto que fue disponibilizado el 19 de enero de este año en un evento que se realizó en Quito y al que ustedes, toda la asamblea fue invitada. Les mandamos unos oficios a todos los asambleístas invitándoles a reflexionar sobre este documento que es el anteproyecto de ley. En ese diálogo se recibieron muchas observaciones, hubo mucha gente interesada, gente sobre todo encargada del plano técnico, desarrolladores de software, gente que maneja seguridad informática, que se han unido y que han dicho que era necesario, indispensable, que qué bueno que ya se esté hablando del tema, y en eso nos encontrábamos con la versión final, que a su vez la entregamos al Ministerio de Telecomunicaciones el 4 de mayo. Esa fecha le permitió al Ministerio también hacer sus observaciones finales, a continuación enviarla al Consejo Sectorial y del Consejo Sectorial, el Gabinete Sectorial, enviarla a la Presidencia. Y en la Presidencia ya estaba este texto o este anteproyecto que se convirtió ya en proyecto el pasado 19 de septiembre, cuando fue presentado a la Asamblea con los hechos conocidos aquí por todos.
La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué contiene este proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? Contiene derechos. Y lo más importante de todo esto, después de haber hecho este trabajo tan fuerte de escuchar a las personas, ver las necesidades de todos los que nos estaban pasando, es que hay unos derechos digitales que ahora cada uno de nosotros necesitamos, que no estaban siendo respetados y tampoco estaban siendo habilitados para su ejercicio. Estos derechos exigen entonces que los responsables de tratamiento, que son todas las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, que en el ejercicio de nuestras funciones o del trabajo cotidiano están usando datos personales, deben cumplir. Se traducen entonces en obligaciones que, si no se cumplen, son infracciones o sanciones. Y todo esto velado por una autoridad de protección de datos. Fue triste reconocer que de la región, los únicos 3 países que no teníamos ley de protección de datos personales éramos Venezuela, Ecuador y Bolivia. Fue más triste saber que los otros países llevan con normativas desde el 2002, que tienen instituciones de autoridad de protección ya con experiencia, con conocimientos, que hay asociaciones iberoamericanas de protección de datos personales, que hay un reglamento general de protección de datos personales que regula toda esta temática, que además es el mayor estándar de protección a nivel mundial, que ya se está pensando en cómo hacer que incluso estas grandes plataformas como Facebook, como Google, como todas estas, también hagan un respeto del derecho, aunque todavía seguimos con leyes territoriales. Y que nosotros sobre esta temática estábamos recién tratando de entender cómo funciona. Y por eso la siguiente diapositiva, si fuera tan gentil. La siguiente. Y yo quisiera que me haga un favor, pasemos a la siguiente antes de explicarle esta. Otra más. Por eso es que, conscientes de todo eso, nosotros emprendimos con unas campañas. Hicimos una que se llama Mis Datos Soy Yo, que es una de empoderamiento de derechos. Nos fuimos a las escuelas y colegios y les preguntamos a los adolescentes si ellos sabían que tienen derechos digitales. Les dijimos si saben cómo ejercerlos y además les mostramos todos los riesgos que puede significar el uso de tecnologías sin conciencia. Nos dimos cuenta que también ahí había un vacío, porque no tenían lo que se llama educación digital. No, en la medida de lo que estuvo en nuestras posibilidades y de lo que pudimos hacer, porque no tenemos normativa, hicimos una aplicación directa de la Constitución y, aunque no tiene efectos vinculantes, se dictó una guía de protección de datos personales para las entidades del sector público. Yo sé que no tiene efectos vinculantes, pero en este documento al menos se le guía a la persona a que sepa cómo ejercer su derecho de acceso, de saber qué tiene la institución de mí. Y ese documento, que nosotros les vamos a dejar aquí en copia cada uno, se emitió en junio del 2019. Es un primer esfuerzo, sé que todavía va a ser mucho más mejorable, pero era con lo que teníamos en el momento que teníamos para tratar de regular al menos el canal de acceso a los sitios web de las instituciones públicas con el tema de acceso a la información, acceso a lo que tienen de mí las instituciones. El otro es la guía de protección de datos personales en la interoperabilidad, que es nuestro campo de acción. Una vez que se dicta este documento, también se puede hacer ciertos temas para regular la protección de datos en interoperabilidad, pero hay que ser sinceros. Esto no tiene todavía efectos vinculantes. Tiene la necesidad entonces de formalizarse. Podemos así, por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Qué hemos hecho respecto de seguridad informática? Hemos colocado seguridad perimetral. Esto es parte de nuestro funcionamiento ordinario, porque quien tiene tecnología debe cumplir con el esquema gubernamental de seguridad de la información, el EXI,
Y nosotros en el EXI tenemos 100% de cumplimiento calificado por el MINTEL. Esta seguridad perimetral significa en el lenguaje común firewalls y antivirus. Además, nosotros tenemos ethical hacking, que es algo que normalmente las otras instituciones no tienen. ¿Por qué nosotros sí? Porque nosotros tenemos que resguardar el intercambio de información. Cumplimos entonces el EXI, tenemos seguridad en puntos finales que son los endpoints. A diferencia de los otros, nosotros como tenemos claves de acceso y password en entrada y salida, eso se llaman seguridades en puntos finales. Seguridad en bases de datos y aplicaciones, porque efectivamente todo tiene nuestros propios procesos, no solamente tecnológicos, sino como les mencionaba, administrativos e incluso jurídicos para garantizar estas seguridades de bases de aplicación y de telecomunicaciones. Estamos almacenados desde marzo de este año en CNT. Nosotros somos parte del anillo gubernamental y por eso tenemos temas de seguridad en telecomunicaciones. Tenemos seguridades físicas en nuestra institución, por ejemplo, nadie puede ir con una flash memory y sacar porque están deshabilitados los puertos de USB. Tenemos seguridades en la nube, como les comentaba, somos parte del anillo gubernamental. Tenemos protocolos que cumplen tanto los que hacen gestión de la información como los que hacen ya la parte de tecnología, de tirar configuraciones entre instituciones. Es decir, tenemos toda esta trazabilidad. Bueno, por favor, podemos devolvernos 2 diapositivas antes si fuera tan gentil. Una más. Esta. ¿Qué descubrimos entonces con todo esto? Que el contenido esencial que debería tener la ley eran derechos y principios. ¿Por qué derechos? Porque los derechos de acceso, rectificación, eliminación y oposición, si bien están en el habeas data, no se sabe cómo ejercerlos. Y se tendría que recibir el daño para que yo habilite un habeas data, para que un abogado a mí me pueda ayudar a redactar un habeas data si me pasa algo mal. En cambio, esto entendido como derecho se tiene que respetar por todos los responsables de tratamiento. ¿Quiénes son los responsables de tratamiento? Personas naturales o jurídicas que usan en su trabajo datos. Y entonces, desde el que me llama el call center, que me llama por teléfono y está usando mis datos, tiene que respetar estos principios y por lo tanto garantizarme estos derechos. Desde aquel que procesa datos para darme un servicio, que puede ser el SRI, que puede ser un banco, que puede ser una universidad, todos ellos tienen que cumplir estos principios y garantizarme esos derechos. ¿Cómo se me garantizan esos derechos? Con lealtad, transparencia e información. Cuando busquen obtener mis datos, tienen que hacerlo con mi consentimiento. Cuando no tengan el consentimiento, tiene que ser por mandato legal. Y si no es por mandato legal, por orden judicial. Pero solo en esos casos se puede usar esta información. Eso me permite tener acceso a saber qué tienen de mí. El primer derecho es saber qué tienen de mí. Si yo no sé, ¿cómo puedo determinar que el motivo por el cual no me dieron el trabajo es porque tienen un dato que yo no sé en dónde está almacenado ni qué dice? Si es que yo tengo acceso, en cambio, si yo sé lo que tienen de mí, yo puedo discutir. Y por lo tanto tengo otro derecho, dice ahí, que es a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en valoraciones automatizadas. Porque si la base de datos está mal hecha y o hay un algoritmo que está ahí perdido, me está asignando una condición que yo no tengo. Y por esa condición que yo no tengo, no me dan un crédito, no me dan una beca, porque ahora nuestros datos somos nosotros mismos. Y todos esos datos están reflejando lo que soy. Y si es que efectivamente está equivocado, me están privando del acceso a otros derechos. Por eso es que otro de los derechos fundamentales es el de rectificación. Tengo el derecho a que si sé que un dato está mal. En una de las visitas que estuvimos en Ambato, hubo un señor que me dijo: pasé el curso, tengo todos los papeles, iba con su carpetita. Yo pasé el curso para licencia tipo C. Ya necesitaba el trabajo. Tenía ya todo coordinado para que yo les entregaba mi licencia tipo C y automáticamente tenía el trabajo. ¿Qué pasó? Que la base de datos contestaba como tipo B. Se fue a la delegación en Ambato, le dijeron: eso soluciona en Quito. En Quito le dijeron: no, ¿sabe qué? Le solucionan en el departamento jurídico.
el jurídico dice, chuta, pero eso es base de datos. En el sistema no quieren topar la base de datos si no le autoriza a alguien. Acabo en 5. Y por lo tanto, esa base de datos tenía un error. Y como no hay un procedimiento, no hay garantías, dígame. No se podía efectivizar y esa persona se quedó sin el trabajo y estaba ya 6 meses intentando solucionar el problema y aún no lo conseguía. Eso es lo que nos está pasando. Eliminación. Saber que tenemos el derecho de que si un dato fue recogido sin mi autorización, puedo yo solicitar que se elimine de la base de datos. Oponerme. Si yo no creo, no confío en esa persona que está tratando mis datos, decirle, ¿sabe qué? Ya no quiero que mis datos los trate usted. Vuélvase a ganar mi confianza y me voy a guardar mis datos. Que podría ser la forma más transparente, la forma más leal y con la que recuperaríamos las confianzas con todos los proveedores que nos llaman por teléfono. Porque si el proveedor a mí me dijera, solo voy a compartir con mi grupo empresarial que es A, B, C y D, con esta finalidad exclusiva, yo tendría la tranquilidad y la certeza de que no van a haber abusos, entonces yo confiaría, porque igual necesito que me den ofertas y servicios para promociones. Pero necesito también que me respeten. Tenemos entonces la portabilidad, la posibilidad de cambiar de un proveedor de servicio a otro de forma automática, la educación digital como derecho fundamental para niños, niñas y adolescentes, pero también para adultos, porque a los adultos necesitamos que nos capaciten, no tenemos educación digital, necesitamos comenzar a conocer estos derechos y los riesgos de usar. Y como principios tenemos el de usar los datos solo si estamos habilitados por ley, solo si estamos habilitados por el propio titular, con la finalidad exclusiva para la cual nos ha sido entregado, con pertinencia y minimización, con confidencialidad, con calidad. Y con uno de los principios, que es un principio sustancial, pero es uno más, que es la seguridad. Si es que no hay seguridad para todo este manejo, que es lo que hemos hablado, no solo seguridad tecnológica, seguridad jurídica y seguridad organizativa. Desde saber que nadie puede dejar papeles encima de un escritorio, que tiene que aprender a guardarlos. Todo este sistema de seguridad, si no tenemos eso, no podemos manejar datos personales. Pero lamentablemente, como les comento, esto ha sido el esfuerzo de bastante tiempo de trabajo, para lo cual estoy a las órdenes si necesitan alguna cosa. Dinardap. Trabajamos por sus datos. Toda una vida. El gobierno de todos.